Amados hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Espero, amados hermanos, que todo lo que hayan hecho haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Para esta noche, amados hermanos, les traigo la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. ¿Qué nos dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Por favor te pido que dispongas tu corazón para que Dios sea tomando control absolutamente de todo. Amén. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Amado Padre, todos aquí presentes, Señor, te pedimos que seas tú tomando el control de todo. Sé tú tomando control de mis palabras, del espacio, del tiempo y de todo a nuestro alrededor, Señor, para que nada nos distraiga. Amado Dios, todos aquí, amado Padre, venimos a escuchar un mensaje tuyo. Nadie viene a escucharme a mí, Señor. Las palabras del hombre, las palabras del ser humano no cambian, no transforman, no edifican, no convencen. En cambio, eres tú, Señor, quien hace la obra. Si tú hablas, Señor, si tu Espíritu Santo se manifiesta en esta noche, tú nos vas a convencer de pecado, justicia y juicio. Tu Espíritu Santo no va a revelar la verdad. Tu Espíritu Santo, Señor, nos va a hacer entender todo lo malo que nosotros hacemos a diario. Por favor, ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra? Bueno, Dios en esta noche nos quiere decir que debemos de predicar su palabra. ¿Por qué motivo? Bueno, ese ha sido el propósito por la cual Dios te ha llamado. Ese ha sido el propósito por la cual Dios ha puesto su mirada en ti. Su palabra nos dice que la gran comisión es que prediquemos la palabra a todas las naciones. Nos dice, y predicar el evangelio a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este caso, el predicar la palabra solamente es encargado para los ministerios de Dios, los pastores, profetas, evangelistas, maestros. ¿Para ellos? No. Es para todos, amados hermanos. Ahora, ¿cómo debemos predicar la palabra? Bueno, en primer lugar, amados hermanos, su palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es quien nos enseña. Ahora mismo, ¿quién nos está dando la sabiduría para retener todo lo que Dios nos está enseñando? Es Dios. Es Dios. Su palabra misma, a través del Espíritu Santo, nos va a dar esa sabiduría para poder aprender, para poder retener todo lo que Dios nos está hablando en estos momentos. Ahora, el Espíritu Santo también nos hace recordar todo lo aprendido para poder hablarlo en algún momento. Yo lo que les aconsejo, amados hermanos, es que cuando tengan el deseo de hacer algo para Dios, no lo piensen tanto, no lo mediten tanto. Por ejemplo, tú tienes el deseo de compartirle la palabra de Dios a alguien. No medites tanto en cómo voy a empezar, cómo voy a decir, tener alguna estructura para poder hablarle, qué versículos voy a utilizar. No lo digas tanto, no lo pienses tanto, perdón. Como dice su palabra, no calles, habla. El Espíritu Santo va a hablar a través tuyo. Lo único que sí te puedo aconsejar es, y es algo muy necesario que debemos hacer, orar. Antes de hacer cualquier cosa para Dios, ora. Es muy necesario que tú ores para que Dios tome control absolutamente de ti. Y 2, es obviamente que tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder compartirla. Porque si tú no sabes muy bien la palabra de Dios, ¿qué es lo que vas a compartir? ¿Me dejo entender? ¿Qué es lo que vas a hablar? Por eso es muy necesario estudiar la palabra de Dios. Y no solamente para compartirla, sino también para nosotros. Su palabra que nos dice, mi pueblo se pierde, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y es así,
Si tú no estudias la palabra de Dios, ¿cómo te ayudas a ti mismo o a ti misma? ¿Cómo te ayudas? Cuando estés pasando por problemas, cuando estés pasando por una situación difícil, ¿cómo es que tú te mantienes en las cosas de Dios si no hay base en tu vida? La base, la roca, es Jesucristo y su doctrina que Él nos ha enseñado. La doctrina son las enseñanzas que Él dejó establecido aquí, en la Biblia. Y si tú no la conoces, ¿cómo puedes decir, estoy pasando por una necesidad? Pero la palabra de Dios dice que si primero busca el reino de los cielos, todas las cosas vienen por añadidura. Su palabra también dice que Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, voy a seguir confiando en Él. No me voy a preocupar y voy a buscar primero su reino. ¿Se dan cuenta? Es un ejemplo. ¿Cómo es que tú vas a poder seguir perseverando, seguir adelante por este camino si no conoces la palabra de Dios? El diablo te va a arrebatar, el diablo te va a desanimar, el diablo va a buscar cualquier cosa para sacarte de los caminos de Dios. Y si tú no conoces palabra, y si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a resistir? Ahora, ¿es necesario y muy importante conocer la palabra para nosotros mismos? Sí. Nos ayuda a nosotros mismos y también podemos ayudar a las personas que no saben, predicándole la palabra. Por eso dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en cualquier momento, en cualquier lugar. No hay tiempo para poder hacerlo y no hay otro tiempo para no hacerlo, sino en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando tú compartes la palabra, tienes que tener paciencia. ¿Por qué motivo? Porque hay muchas personas que no te van a comprender. Hay muchas personas que demoran en retener la información, que demoran en comprender la información. No todos retienen ni comprenden de la misma manera. En este caso tienes que tener mucha paciencia para poder explicar. O puede ser todo lo contrario, tener paciencia porque la persona se niega a creer lo que tú le estás diciendo. Y peor aún, comienza a insultarte o darte calificativos negativos. Hay que tener paciencia, hay que tener comprensión, empatía. Acordémonos que las personas que no viven conforme a la palabra de Dios, sino conforme a todas las costumbres que tiene el mundo, su mente está cauterizada. ¿Qué quiere decir con esto? Su mente está cegada, está endurecida. Para que entre la palabra de Dios en la mente de esas personas, tú tienes que tener mucha paciencia, mucha comprensión y orar por esa persona. Y 2, ¿qué nos dice? Bajo la doctrina de Jesucristo. Cuando tú prediques la palabra de Dios, cuando tú compartes la palabra de Dios, no lo hables conforme a tu criterio, conforme a lo que tú creas que es, sino primero estúdiala, medítala. Si es posible, si no te quedó claro lo que dice aquí, puedes buscar este mismo texto en otras versiones de la Biblia, con un lenguaje actual. Hay muchas versiones. Ahora, también puedes estudiarlo, buscar en internet. Ahora tenemos esa facilidad de internet. Si no, también puedes apoyarte con tus hermanos, ancianos en la fe o aún incluso con tu pastor para que te explique algo si tú no has comprendido. Una vez que ya lo sabes, amados hermanos, vas a poder enseñar la palabra de Dios conforme a la doctrina de Jesucristo. Porque si no, hay que tener mucho cuidado con hablar herejías. Y con esto, amado hermano, no es que te estoy asustando, no es que te estoy diciendo, ay, muchas cosas hay que hacer, mejor me quedo callado, mejor no hago nada. No, hermano. Si algo te ayuda, el testimonio que voy a dar, la gloria es para Dios. Amados hermanos, yo soy una persona que no me gusta leer, que detesto la lectura. Y yo le pedí por una temporada a Dios que ponga el deseo en mi corazón para lecturar. Le pedí a Dios que ponga el deseo en mi corazón de lecturar su palabra, de estudiar la palabra, de tener el deseo de conocer cada vez más de Él. Y así, poco a poco, sin darme yo cuenta, comencé a leer un texto, comencé a leer un capítulo, comencé a leer ya todo el libro de
Un ejemplo, el libro es el 2 Timoteo, todo el libro de 2 Timoteo lo leí. Antes leía solamente un capítulo. Y así poco a poco, texto que me agradaba lo resaltaba y trataba de meditar en esos textos, como tengo aquí resaltado, como aquí. Y trataba de meditarlo, buscar en internet palabras que no entendía, o buscar estudios bíblicos por internet, y así consecutivamente. Y también con las enseñanzas que recibía en la iglesia donde yo congrego. Entonces, todas esas cosas, amados hermanos, me ayudó a poder comprender muchas cosas. Y hasta el día de hoy sigo tratando de estudiar, de meditar con otras cosas y así, porque es necesario seguir aprendiendo cada vez más la palabra de Dios. En este caso, amados hermanos, tal vez tú puedas saber mucho, tal vez tú puedas saber poquito, tal vez tú puedas saber intermedio, por así decirlo, pero eso poco, intermedio o mucho que sabes, compártelo, háblalo. Coméntale a alguien que no conoce de Dios lo que tú ya sabes. Dile, hermano, o como se llame la persona, el día de hoy yo aprendí esto. La palabra de Dios dice que si tú no te arrepientes te vas a condenar. ¿Y por qué motivo? Y le vas explicando todo lo que dices. O tal vez le quieres comentar, el día de hoy comprendí de que Dios es amor. Y le vas comentando, ¿por qué? Bueno, porque he comprendido de que a pesar de todos mis errores, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por mí porque me ama. Y he comprendido que eso es verdad y eso es real. Y así constantemente puedes contar tu testimonio a las personas. Y amados hermanos, y algo muy fácil. Tal vez ahora mismo no sepas cómo comenzar o cómo hablar la palabra de Dios. Pero ¿saben algo? Su palabra de Dios dice que con nuestras obras tenemos que glorificar el santo nombre de Dios. Muchas veces no es necesario ni siquiera hablar. Con el simple hecho de tu comportamiento delante de los hombres, vas a predicar lo maravilloso que es Dios. Porque van a ver el cambio en tu vida. Porque van a ver que tú ya no eres la misma persona que antes. Y van a decir, hoy has cambiado. Y tú dirás, sí, es que ahora sirvo a Dios. Es que he creído en Jesucristo. Es un gran mensaje. Sin hablar, nada. Amén. Así que ya sabes, hermano. Sigamos adelante, sigamos perseverando. Si sientes que no tienes el deseo aún de meditar en la palabra por X motivos, ora a Dios. Dile, Padre, yo quiero conocerte cada día más. Pon el deseo en mi corazón porque quiero conocerte. Pon el deseo en mi corazón de estudiar tu palabra, de leer tu palabra. Pon el deseo en mi corazón, Señor. Quita toda distracción que me tiene entretenido en otras cosas. Ayúdame a estudiar tu palabra. Eso dile a tu Padre. Amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas una bonita noche, un bonito descansar. Dios te guarde y Dios te bendiga. Y no te olvides, antes de dormir, ora, habla con tu Padre. Amén. Bendiciones.